3:37, todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio, iniciando la columna una vez más de Amores y otros paradigmas. ¿Con quién? Con Cande López, nuestra artista predilecta de cada miércoles. En este caso indagando en un tema recurrente, lamentablemente, social y virtualmente, y que aún parece que, bueno, mientras el tema sube por ascensor en cuanto a importancia, la justicia lo hace en escalera. Cande López, ¿cuál es el tópico? Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Hoy vamos a hablar sobre difundir contenido sexual sin consentimiento, sobre la violencia machista atravesada por el uso de las tecnologías, en realidad lo que sería la violencia digital, que puede ser o no machista, pero la violencia digital en sí, y sobre la falta de legislación, como el vacío legal que hay muchas veces alrededor de un montón de situaciones que ocurren en el ámbito informático, podríamos decir, que ya forma parte de nuestra vida. Totalmente. Algo de vuelta que imagina el toque partido de una pareja, sobre todo lo que se dice erróneamente, porque es mucho más profundo, pero una venganza, de golpe un tipo que tiene fotos de la expareja, la amenaza, todos hemos escuchado al menos un caso, te amenazo con mandarle esto a tu familia, cosas de su intimidad, cosas de su privacidad. Bueno, eso es muy común, tiene una definición errónea, que es un poco de lo que hablábamos recién en la apertura, sobre la porno venganza. Claro. En este caso, justamente, o sea, ¿por qué está mal usar el término porno venganza? Primero porque no es una venganza, o sea, es una extorsión. O sea, si lo bajás, digamos, a la acción, no es una amenaza, es una extorsión. O sea, extorsión. En realidad, bueno, no exactamente puede no ser una extorsión, pero puede ser, sí, puede ejecutarlo directamente. Claro, puede ejecutarlo directamente, pero muchas veces viene acompañado primeramente de cierta amenaza. Total. Y porque no hay una intención en general en esos materiales no hay una intención de generar un contenido pornográfico, digamos. Entonces, no es una porno venganza porque no hay una intención detrás de esos videos de generar un contenido pornográfico, básicamente. Claro. No hay, y porque también pone como que recae responsabilidad sobre, en la mayoría de los casos, la figura femenina, la mujer o la víctima de ese video, que es lo más común. En general, estamos hablando de la mayoría de los casos que conocemos, generalizando un montón, son parejas heterosexuales, o por lo menos los más difundidos son de parejas heterosexuales, donde el varón difunde el video en donde, en general, la que se ve la chica es la mujer. Bueno, dentro, digamos, de esto que se habla mucho y que en general, no sé, yo la verdad es que no tengo una anécdota muy cercana, pero sí me encuentro todo el tiempo como con la temática vista desde distintos, como nunca desde los protagonistas, pero siempre él, un amigo de... Yo tenía, he visto amigos, por ejemplo, en el secundario o compañeros de colegio que tenían grupos de WhatsApp, por ejemplo, donde se pasaban videos de pibas, y muchas veces era gente que conocíamos, o sea, como videos que se habían difundido y que habían salido del ámbito de lo privado. Y eso, me incluyo, ningún varón puede decir que no estuvo en un grupo así, me incluyo, es una introspección nuestra, lo digo como alguien que estuvo en esos grupos. Nunca, a ver, se ve en el caso puntual, por decir un caso que recuerdo muy, 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 muy vívido, Roberto Petinato, que luego tuvo varias denuncias por acoso laboral. El comienzo de su desmonoramiento, si esa es la palabra, fue cuando contó en una entrevista en Infobae que él tenía sexo con su pareja y lo compartía con amigos. Y la pregunta fue, ¿pero tu pareja te deja hacer eso? ¿Es parte de un juego que tienen? ¿O estás pasando por encima de ella y mostrándole su desnudez, su intimidad, que te la eligió compartir puntualmente a vos? Hay una frontera ahí que tenemos que entender y respetar. Sí. Y que es una problemática que traen también las tecnologías, ¿no? Tener un teléfono todo el tiempo en la mano. Y que también, por ejemplo, desde ámbitos como la psicología se empieza a hablar de que hay una realidad virtual que nos afecta muchísimo y que es de repente tan importante como la realidad física. Porque pasan cosas en el ámbito de lo virtual que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, la versión de Petinato pero 2.0, me encontré en un hilo de Twitter con un TikTok, que vamos a ver en este momento, de dos chicos que hablan sobre una plataforma muy conocida denominada OnlyFans. Sí. Vamos a ver el TikTok. A ver.
Mi amigo. El OnlyFans de mi novia está yendo genial. Ahí lo traducimos. Claro. Le dice, el OnlyFans de mi novia está yendo re bien. Ah, ¿qué onda si lo único que no le avisé a ella? Claro, Sí. ¿entendés? Bueno. Este TikTok lo sube a Twitter, lo viraliza una abogada especialista en derecho informático en un hilo de Twitter que arranca así. O sea, ¿saben qué casos estoy recibiendo para consultas legales y que nunca me imaginé que podían existir? Hombres con fotos íntimas de mujeres con las que hacen sexting, levantan guita, dice, creando perfiles en OnlyFans y ellas no lo saben. O sea, María no Benítez solamente... Demchenko. Exacto, que es una de las abogadas que participa en un proyecto de ley que voy a contar ahora ya. Ajá. El punto es que, o sea, no solamente sacan del ámbito de lo privado una foto o un video o el material que sea, sino que además lo cobran, o sea, lucran con eso en una plataforma. Sí. Bueno, y un poco a lo que va el hilo de Twitter que ella arma es como concientizar sobre que no está legislado y que es muy difícil de penalizar. Claro. Y de ganar un juicio, digamos, y que haya una pena alrededor de eso. Acá tenemos un Twitter de Activismo Feminista Digital que también hace campañas con respecto a esto y que dice que a pesar de que muchas situaciones de internet son altamente dañosas, no todas son un delito. Mucho se dice y poco se conoce, por eso arman un contenido donde tipifican cuáles cosas que voy a explicar más adelante son están legisladas y son un delito y cuáles no. Claro. En este marco, o sea, en el marco legal que tenemos hoy en la Argentina y las posibilidades que tenemos para penalizar o para resguardarnos de esto, hace 2 meses en julio se presentó en la Cámara de Diputados 2 proyectos de ley. La Ley Olimpia y la Ley Belén. La Ley Olimpia es una ley que puede llegar a resonar más porque es un movimiento que se difundió por toda Latinoamérica y que tiene que ver con... Olimpia es una activista mexicana, ¿no? Que sufre de la viralización de un video íntimo de ella por parte de su expareja a los 18 años y que cuando va a querer hacerle un juicio, digamos, como defenderse ante la ley, defenderse ante la ley por lo que su expareja había hecho, él no llega a nada, digamos, y le dicen que no había tal delito. Entonces lo que ella hace es generar todo un activismo alrededor de eso y logra que en México se cambie la legislación. Y a partir de eso arma todo un movimiento en Latinoamérica y por eso la ley se llama Ley Olimpia. Hay 2, la Ley Olimpia y la Ley Belén. La Ley Belén está inspirada, ahora voy a explicar como que puntualmente por qué son 2, pero la Ley Belén está inspirada en el caso Belén San Román, que en el 2020 era una chica que se suicidó, no me acuerdo ahora, de Bragado, ahí está. Era una, no sé si policía o un agente como de comando de patrullas. Recuerdo el caso, sí, vinculada a la fuerza de coerción. Exacto, de Bragado, que se suicida tras que su expareja difundiera videos de ella en su intimidad, ¿no? Videos que incluían contenido sexual. Bien. Los 2 proyectos de ley que van de la mano, o sea, pretenden que la difusión no consentida de material íntimo por redes sociales o por cualquier tipo de medio de internet esté sancionada con prisión. O sea, lo que busca es que haya una penalidad, o sea, que tenga una... Pero sobre todo, que esté tipificada en el Código Penal argentino. O sea, hoy en día no hay una figura en el Código Penal argentino que avale, digamos, que condene este tipo de violencia. Sí, cada una persona que hace eso paga una pena. Exacto, no está legislada. O sea, y la violencia digital tiene como muchas formas. O sea, tenés desde los casos que uno como se imagina, como los más conocidos, lo que hablábamos un poco al principio de la columna, pero tiene un montón de otras formas. No, total. Y no es considerado un delito si no tiene una tipificación en el Código Penal. Incluso, Cande, mismo si de la intimidad, no solo en lo sexual, una persona, no sé, se fuma, hace un porro, alguien fuma un porro, y un amigo lo firma en un contexto de intimidad, y lo difunde, y esa persona no quería que difundiera esa imagen porque era su intimidad, o si se estaba bañando, o si se está hablando
de una forma particular y quería mantener una conversación en privado, también es parte de una extorsión y de un daño a la imagen que no está... Exacto, y en general conocemos ese tipo de situaciones por gente famosa, por ejemplo, que salen audios, entonces se hacen juicios entre ellos, sobre todo en el medio de lo que es la farándula. Sí. Pero el juicio en general, si vos como prestás atención, es por daños y prejuicios. Entonces la compensación es por hacer un daño, como por los daños, no me saldrá la palabra, como... No sé, como daño, es que le... daño a la imagen, perjudicar a la imagen. Claro, y por como los daños psicológicos, como daños menores. Las secuelas, suceda, ahí está la palabra secuelas. Pero no está apuntando al hecho en sí, sino a las consecuencias del hecho. Claro. Porque el hecho en sí no está legislado. Entonces, si... ya sea también, por ejemplo, que te roben información de la computadora. O sea, que vos pasa mucho con los famosos, que les hackean el mail y de repente entran y se descargan fotos y aparecen, se difunden fotos íntimas de gente famosa, pero también lo hacen con gente normal. Lo que pasa es que muchas veces, gente normal, bueno, con el resto de los plebeyos. Claro. Pasa también, lo que pasa es que muchas veces ni siquiera te enterás. Sí, obvio. Salvo que te encuentra algún amigo dando vuelta por alguna página de pornografía y te diga, che, hay fotos tuyas en esta página. Sí. Que también pasa. Sí, pero tiene otro eco, que no es el eco que el que tiene un caso con un famoso como protagonista. Exacto. Sí. Y queda medio a voluntad del juzgado que reciba la causa. Porque, por ejemplo, si vos vivís en Cava, hay algunas formas de violencia digital que están como contravenciones. Entonces, según qué interviene Fiscalía Penal y contravencional, como que queda ahí todo en un gris que... burocrático. Sí, y que es muy desigual, porque depende también de la plata y el tiempo que tengas para invertir en eso. Total. Por ejemplo, no hay, digamos, no hay una ley que sea igual para todos. Entonces, por ejemplo, las amenazas y las extorsiones sí tienen una penalización, ¿no? Sí están tipificadas en el Código Penal. Entonces, ¿qué se suele hacer? Si me dio una extorsión, como decíamos antes, o algo como de la porno venganza, que muchas veces ya explicamos por qué estaba mal usado ese término, Total. Pero como si hay una extorsión mediante, por ejemplo, se puede ir contra, o sea, la víctima se puede defender contra la extorsión. Entonces lo que explica, por ejemplo, la abogada que inicia este hilo de Twitter, es que lo que suelen trabajar es buscar otro tipo de figuras hasta que salga una legislación, o sea, hasta que se aprueben estos proyectos de ley. Claro, ¿no? Claro. Que no es la primera vez que se presentan proyectos de ley. Parches judiciales. Exacto. Sí. Bien. Por ejemplo, si se difunde, ¿no? Si un amigo, algo, o sea, porque a veces lo pensamos como, bueno, que se difunda y que lo vean millones de personas, que es lo que suele pasar, por ejemplo, en una página, si suben un video, a una página de una persona de las principales. Exacto. Sí. Pero si se difunde, ejemplo, un amigo sube un video con la novia a un grupo de WhatsApp, o con la exnovia, o con quien sea, a cualquier tercero que es ajeno a la relación, una vez que eso está tipificado, o sea, eso es un delito también igual de grave que subirlo a una plataforma. Sí. Porque, esta cosa de compartir, no te lo comparto en privado, no, es la privacidad expuesta. Claro, es también tener conciencia sobre el uso que hacemos como de las redes sociales. Una vez que vos subís algo, de alguna manera está expuesto, por más de que lo hagas en lo que uno creería que es un ámbito más privado, como por ejemplo mandarte un mensaje directo o obvio, y por más que sea con un mejor amigo, mejor amiga de toda la vida. Una cosa es que sea uno solo y diga, yo te quiero mostrar esto a vos. Pero cuando hay una persona involucrada que no sabe que le está mostrando la foto o video que sea a un tercero, es un delito, estás vulnerando su intimidad, no legitimó eso. Sí, total. Y la reproducción, por más de que no seas la persona que, digamos, sacó del ámbito privado el video, la complicidad en la reproducción y en la difusión va a estar igual de penalizada. O sea, va a estar contemplado como dentro de los proyectos. Total. Es un tema que esto de poder registrar cada vez más cosas
en una relación donde esta cosa, pero ¿qué onda lo digital en lo sexual? Lo digital es parte, si una persona lo elige, de lo sexual en pareja, por supuesto, digo, no podemos ser necios de negarlo. Estuvo muy en boga a partir de la pandemia, ¿no? Se empezó a hablar un montón del sexting y un montón de otras prácticas que incluyen la tecnología. Incluso hasta la nude, la que es la nude, la persona con la cual salís te envía con tu consentimiento y como parte de un juego consentido, una foto de su desnudez, ¿ya? Lo que elijamos nosotros con la imagen de desnudez. Ahora, eso durante la pandemia, como bien decías vos, se revitalizó, se disparó muchísimo, justamente porque, bueno, la sexualidad presencial estaba pausada por tiempo indefinido. Ahora Exacto. Continúa, es parte del juego, que la ley está a la altura, si no... Exacto, bueno, el proyecto de ley lo presenta la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha. Sí. Y un poco por qué las leyes van de la mano, ¿no? La ley Olimpia lo que busca es modificar, o sea, incorporar la violencia digital como otra forma de violencia contra las mujeres o violencia de género en el marco de la ley de género. Claro. O sea, lo que busca es modificar la ley de género, incluir la violencia digital como otro tipo de violencia y ¿y por qué esto es importante? Porque impulsa como la creación de medidas de protección. Claro. O sea, se pueden armar como proyectos de prevención, políticas públicas sobre educación digital y de prevención. Exacto, como que y incluye también como estrategias de reparación para las víctimas. Sí. ¿No? Como quienes deben ser asistidas también como con brindarle, como cualquier víctima de violencia de género. Exactamente, sí. Como le da esos derechos a la víctima. ¿Qué te parece? Y la ley Belén lo que busca justamente es generar esa incorporación al Código Penal argentino y tipifica un poco las formas en la que eso se suele dar, ¿no? Como que da herramientas para la legislación, puntualmente. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, Mónica Macha, ¿no? Porque también la diputada que presentó el proyecto. Exacto. Claro. Que un poco hace hincapié en que una extorsión es una extorsión y que eso, digamos, tiene algún tipo de legislación, pero apunta a que suele ser un tema atravesado por la violencia de género, ¿no? Y que cuesta mucho que los funcionarios judiciales, justamente, o estatales, tengan la capacidad como de escuchar o de hacer, o sea, actuar con perspectiva de género y darle lugar a una extorsión dirigida a mujeres o al colectivo LGTBIQ+, específicamente, ¿no? Como que le falta perspectiva de género al accionar judicial, que eso lo sabemos, y por eso ella plantea también como la necesidad de estas dos leyes. Vino también cuando a la presentación de acá de julio, vino Olimpia, de México. Olimpia Coral Melo, la mexicana que impulsa el proyecto en Latinoamérica, vino a hablar y trajo un poco también como todo el bagaje. O sea, ella cuenta que es sobreviviente. Ella dice, soy sobreviviente de la violencia digital porque me quise suicidar 3 veces, ¿no? Como antes de empezar todo ese proceso. Cuenta un poco de su experiencia. También estuvo el papá de Belén San Román en la presentación de la ley. Qué fuerte, sí. Sí, recontra fuerte. Y un poco a lo que apuntan también es como a la responsabilidad compartida y social alrededor de esto, ¿no? Y alrededor de las redes sociales, más allá de la necesidad de que el Estado lo regule. Hay un silencio social en estos casos a veces. Exacto. Bueno, y que si le mandó esa foto, sí, muy cruel. Exacto, como que también hay como si fuera un mirar hacia el costado, como un sostener cierta ignorancia, porque muchas veces, hay un montón de psicólogos también trabajando dentro de lo que es el proyecto de la presentación de estos 2 proyectos de ley. Una de ellas es, por ejemplo, Florencia Cerda, que lo que dice en la presentación del proyecto es que muchos saben que no se consintió, o sea, que el material ese que les llega o que difunden no es consentido, o sea, no se consintió o la grabación o su difusión, y lo hacen adrede, pero hay otro montón que ni siquiera se lo pregunta. O sea, que no se pregunte, que les llega una foto o un video y no se preguntan si ese material tiene una difusión consentida o no. Sí. Entonces, como tomar conciencia de que eso puede estar llevando a una persona al suicidio. O sea, como que es un acto de violencia y que
ser cómplices de ese acto de violencia, o sea, te hace parte. Sí, estoy total. O sea, porque aunque tengamos buenas leyes que lo regulen, si no hay una pata cultural que se modifique y que nos haga tomar conciencia a todos. Y que nos problematice. Exacto, que problematice. Y un poco lo que viene a decir Olimpia también, que es lo que trae con su movimiento y un poco uno de los eslóganes, lo virtual es real, existe y daña. ¿No? Sí, Como sí. algo que también viene muy de la mano del movimiento del bullying, que cuando nosotros éramos chiques era mucho más cara a cara. Sí, te bardean en el colegio. Exacto. Sí. Y que ahora hay un gran vacío legal alrededor de la legislación de eso, porque en las redes sociales se ejerce mucho bullying. Sí. A niveles que terminan... Un nuevo canal de acoso no regulado. Exacto, totalmente. Y que en general aparece la polémica o se vuelve a hablar del tema o vuelve a ponerse sobre la mesa la inminencia de una regulación cuando llegamos a casos como el de Belén, ¿no? Sí. Donde hay un suicidio de por medio, donde hay 2 niñas que se quedaron sin una madre o donde hay suicidio infantil o suicidio adolescente muchas veces, ¿no? Sí, totalmente, Cande. Es la primera vez que con esta profundidad se aborda este tema tan importante en Tormentas. La verdad es que cuando venía la columna me imaginaba que lo que venía era fuerte, pero más allá de lo fuerte y de lo crudo, lo imprescindible, que es visualizar estos temas tan comunes y que tomo una frase de otra columna, que es la de Balutealdo, pero lo importamos acá porque no se va a enojar, pero hablábamos de esto de, la frase es, lo que no pasa en los noticieros, pero nos pasa a todos. Esto de estos escenarios que transitamos, que vemos, y que a veces no nos tomamos el tiempo de parar la pelota y abordarlos. Cande, la verdad, completísimo, integral, y mucho que pensar y mucho en que activar, sobre todo. Grandísimo. Sí, sobre todo también... laburo. Ahí es cuando tomamos un poco conciencia sobre la difusión que le podemos dar a las cosas, ¿no? Como algo de cierta presión que en general suele hacer que ciertos proyectos de ley salgan o que tengan más presión mediática, y en este caso no tuvo una gran difusión la presentación de los proyectos, pero bueno, cuando llegue la hora de la media sanción y de la sanción definitiva, es importante que estemos ahí, que le pongamos foco, porque son cosas que en nuestro día a día están. Y estaremos. El proyecto es de Mónica Machi, diputada al Frente de Todos. Mi compromiso es seguirlo de cerca.